buenos días, varones de Dios. Para mí es un gran privilegio estar aquí pues en esta mañana, ¿verdad? Primeramente tomando la iniciativa de estas reflexiones matutinas a este gran grupo puesta por Dios. Hoy lunes lleno de la bendición de Dios, lleno de la misericordia del Eterno hacia nosotros. Muchas veces pues pasamos tribulaciones en nuestras vidas y hemos tenido la costumbre de quedarnos con nuestras tribulaciones, de quedarnos con nuestros procesos e irnos ahogándonos poco a poco con lo que estamos pasando, con lo que estamos viviendo. En esta mañana como hombre no te juzgo porque también pues estuve ahí y siento perfectamente, aún palpable, cuando estamos pasando por un proceso y quizás por miedo o por alguna otra cosa, pues nos quedamos callados y nos quedamos agobiándonos en ese vaso, acostados en esa cama de silencio que nos va matando poco a poco. Puede ser alguna necesidad de tu familia, una necesidad tuya, que quizás en este momento no te alcanza para cumplir esa necesidad. Y quizás para cumplir esa necesidad se requiere el tiempo de Dios. Y es ahí donde nos ponemos pues a abrazarnos con la preocupación, aún sabiendo que esa necesidad proviene de Dios para que se cumpla en nuestra vida. Puede ser que sea una enfermedad, la sanación de alguna enfermedad. Puede ser una necesidad de un trabajo. Puede ser una necesidad de poder corregir y eliminar algunas actitudes que sabemos que no nos sirven en este caminar o no nos sirve como personas. Puede ser alguna debilidad con la que estamos luchando y sabemos que todas estas cosas caminan con el tiempo de Dios para que puedan arraigadas de nosotros, para que puedan ser arraigadas de nosotros. Pero hoy es un lunes lleno de esperanza, un lunes lleno de esperanza de parte de Dios. No bajemos los brazos, varones. Hoy es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para seguir en espera de Dios. Puede ser que tú has creído que Dios se ha olvidado de las oraciones que le has pedido. Puede ser que tu mente te ha dicho que todo este tiempo que le has estado pidiendo a Dios sobre ese cambio, Él no te ha escuchado. Él te escucha. Y Él anhela sacarte todo lo malo.
para que no sigas sufriendo con lo mismo. Y quiere que te diga por qué Dios lo anhela. Quiere que te responda por qué Dios anhela ese cambio en ti. Porque Él tiene un gran propósito para tu vida, hermanito. Y por ese gran propósito está siendo probado. Isaías 43, del 1 al 4. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimiré. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Santo, aleluya. Te puse nombre, mío eres tú. Te puse por nombre, mío eres tú. Con todas las tribulaciones que estás pasando en esta mañana, varón, te puse por nombre, mío eres tú, te dice el Señor. Por todas las debilidades con las que vos estás luchando en esta mañana, de hace tiempo atrás, el Señor te dice, te puse por nombre, mío eres tú. Aún con tus necesidades, aún con esas debilidades, nada se le escapa al Señor. En esta mañana quiero decirte, si estás escuchando este audio es porque es para ti y el Señor te está hablando a ti y solamente a ti. No desaproveches este momento y cierra tus ojos. Cierra tus ojos y empieza a ver tus necesidades. Empieza a ver tus debilidades. Empieza a ver las cosas con las que tú estás luchando. Empieza a ver las necesidades por la cual no te deja avanzar en este caminar. Empieza a ver las necesidades por el cual no te ha podido dejar dar el paso hacia adelante con tu pie derecho en decir, ¿sabes qué, Señor? Hoy me voy a entregar a ti. Hoy entrego todo en tus manos. Hoy entrego todo en tus manos. Ya que todas mis luchas, ya que todas esas necesidades, ya que todas esas debilidades, aún así mandaste a tus hijos, a tu hijo morir por mí. Y pusiste
pusiste, Padre Santo, por nombre mío, eres tú. Con todo eso, en esta mañana, entrego todo en tus manos. Y Padre Santo, déjame comenzar de nuevo. Déjame caminar de nuevo contigo. A pesar de todo eso, sé que no he estado bien delante de ti. Sé que no he entregado todo por todo a ti. Pero Padre Santo, dame esta oportunidad de poder levantarme en esta mañana. De poder llegar a mi trabajo. De poder ir en el tren. De poder ir en el bus. Dame esa oportunidad de volver a comenzar y a caminar junto contigo, Señor. Y que el Espíritu Santo llene mi alma, llene mi ser. Que el Espíritu Santo pueda guiar mis pies, pueda guiar mi mano, mi mente. En esta mañana entrego todo en tus manos, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y que hoy lunes sea un nuevo comienzo para mí. En nombre de Jesús. Así que, varones, esta es una corta reflexión para que meditemos, para que sepamos que Dios todavía está ahí hablándonos, a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestras necesidades. Tú que estás escuchando esta reflexión en esta mañana, a ti te dice el Señor: te puse por nombre mío, eres tú. Amén. Gloria a Dios. Que pasen buen día.